Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú hablando por boca de este siervo tuyo. Queremos escucharte. Queremos escucharte porque tu palabra es la única que nos enseña, nos corrige y nos muestra el camino al reino de los cielos. ¿Cuál es el significado del 666? Miremos la respuesta que da la Biblia. El último libro de la Biblia habla de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que sale del mar y que lleva un nombre en forma de número. 666. Apocalipsis 13:1, 17:18. Esta bestia representa al hombre de perdición, el anticristo y su sistema político, religioso, económico, militar, mundial, el cual ejerce el poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Apocalipsis 13:7. El número 666 indica que dicho sistema, el número 666 indica que dicho sistema constituye un fracaso total a la vista de Dios. Un segundo. Aleluya. El número 666 indica que dicho sistema constituye un fracaso total a la vista de Dios. ¿Cómo lo sabemos?, surge la pregunta. Este es un nombre con significado oculto, con significado oscuro. Los nombres dados por Dios siempre significan algo. Pongamos por caso al patriarca Abraham. Originalmente se llamaba Abraham, que significa padre ensalzado. No obstante, cuando Dios le prometió que llegaría a ser padre de una muchedumbre de naciones, le puse por nombre Abraham, que significa padre de multitud. Génesis 17:5. En el caso de la bestia, Dios le puso la designación 666 debido a las características que la definen. El número 6 representa imperfección. Muchas veces los números que se mencionan en la Biblia son simbólicos. El número 7 comunica la idea de plenitud o perfección. Y el número 6, que antecede al 7, representa algo incompleto o imperfecto desde el punto de vista divino y bíblico, y suele estar vinculado a los enemigos de Dios. Primera de Crónicas 26, Daniel 3:1. El 6 se repite 3 veces para dar énfasis. La Biblia suele recalcar un asunto repitiéndolo 3 veces. Apocalipsis 4:8, 8:13. Así que el nombre 666 deja bien claro que, para Dios, los sistemas de gobierno del hombre
son un fracaso total. Ningún gobierno ha conseguido verdadera paz y seguridad, algo que solo Cristo, el Evangelio y el nuevo nacimiento logrará. Miremos la marca de la bestia. Las escrituras declaran que hay personas que recibirán la marca de la bestia debido a que la siguen con admiración y llegan a su adoración. Apocalipsis 13:3, 4, Apocalipsis 16:2. Esto lo harán al dar culto a la bestia, su imagen, su marca, adoración y su poder. Un manual de ciencia política afirma que la pasión y exaltación al culto de la personalidad constituye una especie de religión. Y cierta obra de referencia señala la búsqueda de un líder carismático, de un hombre que reúna o concentre el poder y lleve al Estado a un sueño aspirado de dominio y bienestar, se ha convertido en una forma dominante de religión en el mundo moderno. Enciclopedia de la religión. Apocalipsis 13:16 dice que aquel que tiene la marca de la bestia la lleva en su mano derecha o sobre su frente. Preguntamos, ¿qué significa esto? Pues bien, respecto a las leyes dadas a la antigua nación de Israel, Dios dijo: tienen que atarlas como señal sobre su mano y tienen que servirles de venda frontal entre sus ojos. Deuteronomio 11:17. Ahora bien, esto no quiere decir que los israelitas tuvieran que llevar una señal literal en las manos o en la frente, sino que las palabras de Dios debían guiar su manera de obrar y su manera de pensar. Asimismo, la marca de la bestia, como imitación del mandamiento de Dios, hará que sea una señal que se lleve en la piel, como un código o imagen del número 666, más fuerte e impresa que un mero tatuaje. Y ya sabemos que el chip se está instalando. Más bien es una forma simbólica de identificar a aquellos que, al someterse por completo al control del sistema mundial, del reino político, económico y religioso, se convierten en enemigos de Dios. Apocalipsis 14:9, 10, Apocalipsis 19:19, 21. Al final de Apocalipsis 13, en el que se habla de la bestia o el anticristo y su falso profeta, leemos: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. De alguna manera, el número 666 es una pista sobre la identidad de la bestia. Apocalipsis 13 también menciona la marca de la bestia. Versículos 16 y 17. Y con frecuencia la creencia popular relaciona el 666 con la marca. Sin embargo, no existe en la escritura algo
que discuta o contradiga que la marca de la bestia y el 666 parezcan ser dos cosas diferentes. La marca de la bestia es algo que la gente debe recibir para poder comprar y vender a nivel mundial. El número 666 está de alguna manera asociado con la bestia, Anticristo, como su número, su marca. Desde que el apóstol Juan escribiera estas palabras, todavía no se ha encontrado una criatura humana cuya frente estuviera impresa con esta señal. Aunque no han sido pocos quienes han asociado este número al diablo, debido en gran parte a la influencia de la literatura fantástica y la malinterpretación de las escrituras religiosas. El significado de 666 era un misterio, y parece que el apóstol Juan, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, pretendía que fuera así. Descifrarlo, calcularlo, interpretarlo, dice Juan, requiere sabiduría. Algunos, mediante el uso de la gematría. ¿Qué es la gematría? Es asignar un valor numérico a cada letra de un nombre o palabra y luego combinar los valores numéricos para llegar a un número total. Han identificado al anticristo con varias personas de la historia mundial, pero esa no es la manera correcta de llegar a su sentido o significado. Algunos de los candidatos más populares han sido los papas, Napoleón, Nerón, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachov y el ayatolá de Irán. Es sorprendente lo lejos que llegan algunos para conseguir que el nombre de una persona sume 666 y así conseguir que pueda encajar a su interpretación incorrecta. Prácticamente cualquier nombre puede sumar 666 si se emplea suficiente habilidad matemática. 666 de alguna manera identificará a la bestia, pero la forma precisa en que 666 está conectado a la bestia no es el punto principal de Apocalipsis 13:18. A menudo la Biblia utiliza el número 7 para referirse a Dios y a su perfección, y tradicionalmente se piensa que el 6 es el número del hombre, creado en el sexto día, y siempre su naturaleza humana inferior, distinta a la naturaleza divina. Lo que sí es cierto y comprobable es que la bestia, Anticristo, se esforzará por aparentar ser como Dios.
es probable que incluso afirme ser Dios. Veamos. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se ama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así como el número 6 no alcanza al número 7, así la bestia o anticristo, con su trinidad, secuencia o repetición de 6, finalmente fracasará en su esfuerzo por derrotar a Dios. Curiosamente, en algunos manuscritos griegos antiguos del libro de Apocalipsis, el número copiado es 616 y no 666. Sin embargo, la evidencia manuscrita general o mayoría favorece claramente al 666, mientras la lectura alternativa del 616 no motiva ni nos hace reflexionar antes de animarse alguno a empezar a golpear la calculadora por este número no destacado. Desbrocemos el mito. ¿Quién es el diablo? Al nombrar al diablo así, con mayúsculas, como si se tratase de nombre propio, nuestra mente nos lleva inevitablemente a pensar en Satanás, el de piel roja y cuernos de cabra, tal y como nos imaginamos al ángel caído de nombre Lucifer. Pero no es así. Estamos hablando de un ser espiritual que se transfigura en ángel de luz porque perdió la luz, echando por tierra la verdad. Satanás y Lucifer son el mismo diablo, o Satanás o Belcebú son el mismo. En cambio, Behemón o Leviatán no corresponden al mismo diablo. Son en realidad parte del conjunto de las huestes de maldad, conocidos como los príncipes de las tinieblas, según clasificación escritural. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al nombrar al diablo con D mayúscula, nos referimos al rey de todos ellos, Lucifer, el que fue portador de la luz, el que fue protector querubín. Entonces, no tiene demasiado sentido ni significado reunir bajo el número 666 de una bestia a un número de demonios que no representan a la bestia escarlata en esta época que nos ha tocado vivir, donde mezclamos los conceptos y cada palabra significa lo que cada cual decida.
lo cual es importante concretar. De ser el número del diablo, supuestamente, el 666 no sería el número de Lucifer, sino de la deficiencia humana. Preguntamos, ¿quién es la bestia? La bestia que describe el Apocalipsis es también conocida como el Anticristo, un monstruo nacido por orden del infierno para cumplir con la destrucción del mundo, haciendo de figura antagonista a la del Señor Jesucristo. La Biblia también lo describe como un monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 diademas por cada cuerno, con el cuerpo parecido al de un leopardo, patas de oso y fauces de león, el cual es el sistema mundial de dominio del inicuo. Además, afirma que tiene el poder para combatir contra Dios. La bestia no es Lucifer, sino una criatura humana que posee el diablo, imitando la vida del Señor Jesucristo en su predicción, nacimiento, ministerio público, muerte, sepultura y resurrección. Entonces nos preguntamos, ¿el 666 es el número de esta bestia? Vi como un mar de vidrio mezclado de fuego, y a los vencedores de la bestia y de la imagen y del número de su nombre, que estaban en pie sobre el mar de vidrio. Apocalipsis 15:2. Un emperador romano. Las teorías más comentadas nacen a raíz de este cambio. Se reconoce que en los tiempos romanos se utilizaban los números para expresar letras de distinto valor, precisamente en la época en que se escribió el Apocalipsis por primera vez. Así, según el escritor británico Robert Grace, el 666 podría traducirse en números romanos como DCLXVI, expresando así un acrónimo que significaría Domitius Caesar Legatus XT Violenter Interfis, cuya traducción es Dominicio César mató vilmente a los enviados de Cristo. Utilizando el 666, el resultado sería prácticamente el mismo. Únicamente se excluiría la palabra legatos para traducir la frase como Domicio César mató vilmente a Cristo. ¿Quién era Domicio César? Los expertos afirman que bien podría ser el emperador Domiciano o Nerón, ya que el nombre de este último, antes de ser adoptado por el emperador Claudio, también era Domicio. Ambos fueron los emperadores más sanguinarios en sus persecuciones a los cristianos. Una vez comprendemos que, tras la primera venida de Cristo, sus seguidores estaban convencidos que volvería por segunda vez, que será cuando la tribulación mundial cumpla el tiempo en el mundo, pocos años después de su ascensión al cielo. Suponemos que los transliterados de estas primeras versiones del Apocalipsis las escribieron con la mente puesta
en un final cercano. Para ello, era necesario un anticristo. Así encajarían todas las piezas, y visto que el emperador de Roma era el hombre más poderoso del mundo, además del mayor castigador de los fieles cristianos, cabe suponer que el número de la bestia se refiriera en realidad a un personaje muerto hace milenios. Miremos las interpretaciones posteriores. Las teorías no parecen tener fin a lo largo de los siglos siguientes. Hildegarda de Bingen afirmó en su obra Civias en el año 1141 que cuando el anticristo abra su boca para su perversa enseñanza, destruirá todo lo que Dios había establecido en la ley antigua y en la nueva, y afirmaría que el incesto, la fornicación, el adulterio, etcétera, 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 no serían pecado. Agustín llegó a mal interpretar al asegurar que el anticristo sería un grupo de personas, todas aquellas que se alejasen de las iglesias y se separaran de su unidad. De esta manera asentaba el precedente de que la bestia multiforme que describe el Apocalipsis sería en realidad un cúmulo de personas cuya unidad llevaría al mundo a su final. Esta última interpretación ha sido sumamente provechosa para distintos colectivos que no aceptan que el anticristo será un ser humano, un personaje llamado el hombre de perdición. Martín Lutero y demás líderes protestantes del siglo XVI no titubearon a la hora de señalar a la misma Iglesia Católica como el anticristo, ya que, según la tradición cristiana, este se haría pasar por Cristo para malinterpretar sus enseñanzas. Todavía quedan quienes mantienen esta línea de pensamiento. Y en contrapartida, Lutero fue catalogado por la Iglesia Católica como el anticristo. Una verdadera avalancha de teorías llega con la edad contemporánea, a cada cual más interesante. Un señor cardenal, Henry, vaticinó la llegada del reino de la bestia junto con la Revolución Francesa, y tanto Hitler como Stalin fueron considerados por muchos como el anticristo. El Papa actual, Francisco, también ha querido señalar a su propia bestia, que, en sus palabras, son todos los corruptos que solo se adoran a ellos mismos. De este entramado de fantasía y realidad, números que son letras y letras que son números, preguntas sin respuesta y respuestas sin preguntas, enmarañando mediante un sencillo acertijo las mentes de algunos de los hombres y mujeres más inteligentes de nuestra historia, a mi parecer, solo pueden sacarse dos afirmaciones. La primera, que el 666
no es el número del diablo, sino del anticristo. La segunda, que lo más probable es que la marca de la bestia, que es un número del hombre, sea en definitiva el propio hombre transformado en bestia como producto de su poder y autoridad. Como bien venimos viendo estos últimos años, pero el escurridizo número no habría sido malinterpretado hasta este extremo si la cultura popular leyese algunos libros más rigurosos en el Antiguo Testamento, aunque claro, nosotros ya lo sabemos. La bestia no quiere ser descubierta, y mucho menos quiere ser ella quien se descubra a sí misma. Amén. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Ayúdanos a aprender de ella. De esa forma seguiremos afirmándonos más en tu camino. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.